Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Bezrat Hashem, vamos a estudiar hoy en la página 35, que correspondió al día de ayer. Y nos dice así la Gemara. Estamos hablando sobre todo lo que es el tema de los Meragelim, los espías que envió Moshe a verificar la tierra de Israel. Nos dice así: Vayashuvu mitur haaretz, y volvieron de pasear por la tierra después de 40 días que habían estado ahí. Vayelejú, vayabou, dice la Torá, y fueron y vinieron. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai. Ahora la palabra vayelejú está de más. Fueron y vinieron. Si vinieron es porque fueron. Entonces, Mikesh Alija Levía. Lo que hace el versículo es unir el hecho de ir con el hecho de volver. Mavia, Betzarra, igual que cuando volvieron con malos consejos, con mala intención. Afalija, Betzarra. Incluso cuando se fueron con una mala intención. Ellos ya se fueron con la idea de traer un informe negativo de la tierra de Israel. Vaisaperú lo, Vayomerú Banu. Continúa el versículo y dice: le contaron y dijeron: fuimos a la tierra que nos enviaste. Y efectivamente es una tierra que emana leche y miel. Dice Efes, Uchtivi, está escrito después, pero Efes y Azares, la tierra es muy dura. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Meir, en nombre de Rabbi Meir, Kol Lashon Hara, Shem Bod Abaremet Vitjilato, en Mitkayem Besofo. Para saber difamar, hay que primero decir algo de verdad para que se pueda escuchar lo que te van a decir. Todo Lashon Hara que no empieza con algo que es verdad, no se cree al final. Por eso empezaron diciendo: es verdad que es una tierra que emana leche y miel, etcétera, etcétera, y después empezaron, y empezaron a soltar todas sus palabras. Vayajas, Caleb, Etam, el Moshe. Ahora vino Caleb y cayó al pueblo sobre Moshe para decir: ¿qué quiere decir sobre Moshe? Amar Rabba dijo Rabba, Sitam Bidvarim Patach. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Caleb vino a encender, ¿sí? A incitar al pueblo, y después con sus palabras dijo lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque vio Caleb que Yehoshua de Kamishtae. Yehoshua quería hablar, pero no le dejaban. Hambre, le decían los que se estaban quejando. Den Rosh Ketia Yemalel. Dice: ¿acaso esta cabeza cortada nos va a hablar? Es decir, ¿por qué le llamaban cabeza cortada? Porque Yoshua no tenía hijos, tenía solamente hijas, entonces no tenía nadie que fuese a heredar la tierra. Es decir, como, mira, tus hijas no van a pelear en la guerra, así que no tienes nada que decir aquí, o porque Moshe le puso la ayuda al principio, etcétera. Entonces, por eso no querían escuchar a Yoshua. Amar, dijo Caleb en su corazón, y Mishtaina, Amri bi Milta. Si yo vengo a querer ir en contra de ellos, no me van a decir. ¿Qué me van a decir? Me van a encontrar algo para invalidarme. Vejasminli, y me van a callar. Amar Lahen les dijo así. Vejizó Bilbada Salanu, Ben Abraham. Dice: ¿pero acaso solamente esto nos dice Moshe? Opa, este también quiere hablar en contra de Moshe, entonces vamos a darle que hable. Y cuando todo el mundo se cayó, sabre, Bignute Kamishtai, ellos pensaron que venían también a hablar mal de Moshe. Ishtiku, se callaron. Amarleu les dijo: Otzianu mi Mitzraim, Vekaralanu etayam, Vejilanu etaman, Iñomar Asu Sulamot, Valula Rakia Lonishmalo. Moshe nos sacó de Egipto y nos hizo cruzar el mar y nos dio de comer el man. Si nos dijese que hiciésemos escaleras para subir al cielo, no le escucharíamos. Es decir, ahí de repente todo el mundo se quedó asombrado. Alona, Aleve, Arash Notá. Subir, habremos de subir y heredaremos la tierra. Así es como dijo Caleb. Beanashim, Asheraluimo, Amrul Lonuhal. Los hombres que fueron con él dijeron: no podremos. La Alot. Amar Rabbi Hanina bar Papa, dijo Rabbi Hanina bar Papa. Dabar Gadol, Dibru, Medagelim, Beotasha.
Dice, hablaron palabras muy, muy fuertes los Meragelim en ese momento. Es decir, para poder contradecir las palabras de Caleb, hablaron con dureza en contra de Hashem. Porque dice, Kihazakum imenu, porque él es más fuerte perdón, porque es más fuerte que él o que nosotros. Dice, Altikra mimenu, no leas que nosotros, él a mimeno, más fuerte que él. Kiviahol, como si pudieses decir que es más fuerte que Dios. Afilu balabait, incluso el dueño del lugar, Hashem, que Misham no va a poder sacar sus utensilios de ese lugar. Es decir, ni siquiera el dueño de la casa tiene fuerza para entrar en su casa y sacar sus cosas. Es decir, Hashem no va a poder sacar a esos pueblos de la tierra de Israel. Ahora, ¿qué más dijeron los Meragelim? Es una tierra que se come a sus habitantes. Rabba. Así explicó Rabba. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Ani Hashavti letová. Es decir, yo, que Sheraiti lahem que ilu hi eres ojelet yoshevea, es decir, lo que os hice que vieseis que es como una tierra que se come a sus habitantes, lo hice para beneficiaros. Veem hashvule ra, y ellos lo tomaron para mal. Ani Hashavti letová, yo lo hice por vuestro bien, de coleja, de Matu, porque ahí a todo lugar al que llegaban, Met Hashiva Dideu, la persona más importante del lugar moría. Kieji de Nitredu velo lishelu abatraihu, para que así la gente estuviese ocupada en el entierro de esa persona tan importante y no les hiciesen preguntas a ellos, no se fijasen en ellos. Ica de hambre, y hay quienes dicen Iyob Nachnafshe, que el que murió fue Iyob, ese Iyob que hemos hablado de él en el Tanaj, que si servía a Dios por temor o por amor, que era una persona muy importante, murió y entonces todas las personas estaban ocupadas en los espedim y en el entierro, etc. Vitrido kule alma bespeda. Hem hashvul ra, pero los melagelim, los espías, lo interpretaron para mal. Eres Ojelet Yoshebe, es una tierra que se come a sus habitantes, todo el mundo muere, nada más vimos entierros. Bien. Ahora, Benehibe Ainenu que Hagabim, Vejen Hayinu, y es decir, y fueron a nuestros ojos como perdón, que dijeron, y fuimos a sus ojos como saltamontes, y así fuimos. Muy bien. Es decir, que ellos se sintieron, porque era una tierra de gigantes. Nos sentimos como si fuésemos pequeños insectos frente a ellos, y así fuimos considerados a sus ojos. Amar Rab Mesharshiya, dijo Rab Mesharshiya, Meragelim Shakre Habu. Los Meragelim eran unos mentirosos. Bish Laman Banehibe Enenu Kehagabim. Yo puedo entender que digan, nos sentimos como saltamontes, porque son ellos que se sintieron así. De Hayé, eso se entiende. El Abejenainu Benehem, pero así fuimos a sus ojos. ¿Qué saben ellos? Menaja Nemile, Menaja Buyade. ¿De dónde sabían ellos esto? Que la gente pensaba que ellos eran saltamontes, no les preguntaron. Veloji, entonces la Gemara del chat dice, no, ¿y acaso no fue así? Y Habu, Mabre Abele. ¿Por qué? Que cuando ellos, cuando los Emorim volvían de esos entierros que estábamos diciendo, comían la comida de los Abelim, se sentaban a comer la ciudad Abraha. Tute Arze Habu Mabre. Ellos comían esta comida bajo los árboles, los cedros. Y Hazinhu Salku Yadbe Arze Behabu Mabre. Y ahí, perdón, Vejihazinhu Salku Yadbe Beilane. Cuando veían los Meragelim que venían estas personas, subían a los árboles y se escondían en los árboles. Llame de qué hambre, venían y escuchaban que Hazinan Inshe de Damu le Kamse Beilane. Nos parece ver hombres en los árboles que parecen saltamontes. Batisaco la edad, Baitenuet Kolam Beibku, y toda la congregación alzó su voz y lloraron. Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba en nombre de Rabbi Yohanan. Oto Ayom ese día, Erev, Tisha B'Av, allá, era la víspera de Tisha B'Av, la noche de Tisha B'Av. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Hen Bahu, Bejiyab Sherginam, ellos están llorando gratuitamente. Aniav Ekbalahem,
Yo voy a fijar para ellos un lloro para todas las generaciones. ¿Qué más? Vayomerú con la edad Lirgomotamba Banim. Y toda la congregación quiso apedrear a Yoshua y Caleb. Uchtiv, está escrito, Ujbod Hashem nirá de el Moed. Y la gloria de Dios se mostró en el el Moed. Amar Rabijía Baraba, dijo Rabijía Baraba, Melamed Shenatlu Abanim Vezarkum Klapemala. Es decir, que incluso no querían apedrear solamente a ellos. También a Hashem le querían tirar piedras. Y le tiraron piedras contra las nubes, la nube de gloria. Vayamutu ha'anashim motzi'e dibat ha'aretz ra'a ba'magefa. Murieron los hombres que habían sacado malas palabras de la tierra en una epidemia. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish. Shemetu mitam shuna, es decir, murieron una muerte rara, no la muerte normal de una persona. Amar Rabbi Hanina bar Papa, dijo Rabbi Hanina bar Papa. Dará Rabbi Shila ish kefar temarta. Así explicó Rabbi Shila de la aldea de Tamartá. Melamed, Shinishtarbev Leshonam. Es decir, que la lengua se les enrodó dentro de su boca. Benafal al Tiburam, y después se les cayó hasta el ombligo. Veayut Tolaim, Yotzot, Mileshonam, Benignesot de Tiburam. Y había gusanos que salían de su lengua y entraban en sus vientres, en sus ombligos. Umitiburam, Nignasot Lishonam. Y de los ombligos subían a la lengua. Y así murieron. Verab Nachman Barizak Amar, Beaskera. Que murieron por Ascará. Ya dijimos. Ascará era una enfermedad que asfixiaba a las personas. Es lo que habíamos dicho, que los alumnos de Rabbi Akiva murieron de esta enfermedad. Muy bien. Vuelve la Gemara a la Beraitá que hemos explicado arriba sobre el tema de las piedras en el Jordán. She'alá Harón be Israel min Yarden. Cuando que van She'alá Harón min Yarden. Cuando el último del pueblo de Israel subió del Jordán, es decir, ya pasaron todos, las aguas habían parado, subieron 6 kilómetros, 150 kilómetros, cada uno como según su opinión. Ya pasó todo el pueblo. Cuando pasó el último, Hazru Maim Linkomam, las aguas volvieron a su lugar. Es decir, no se inundó todo, volvieron de manera paulatina y bien. Cuando levantaron sus plantas de sus pies, los Kohanim que llevaban el Aarón del Jordán, Nitku kapot raglea Kohanim ala jarabá yashubu min Yarden linkomam vayelehu kitmol shishom al kol gedotav. Es decir, que las aguas, cuando los Kohanim quitaron sus pies, volvieron a poner la tierra firme, las aguas volvieron a su lugar y continuaron fluyendo como ayer y antes de ayer, dentro de su cauce. Nimsa, ¿qué va a pasar ahora? Aarón venoseab Kohanim Mitzadejad, que quedó el Aarón a Kodesh, el Aarón, el arca de la alianza con los Kohanim y los que lo llevaban, estaban de un lado del Jordán, del lado este. Y ahora, ve Israel Mitzadejad, el pueblo de Israel estaba en el lado oeste, cruzó. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Nasá Aarón et Noseab. El Aarón elevó a los que lo transportaban Beabar y cruzó el Jordán por el aire. Como dice Vayhika Asher Tam Kol Ha'am La'abor, cuando terminó todo el pueblo de cruzar, vaya Abor Aarón Hashem Kohanim Lifnei Ha'am, y cruzó el Aarón y los Kohanim delante del pueblo. Y sobre esto está dicho Ne'aina Shuza, que fue castigado Uza. Shneimar Vayabo Ad Goren Kidon Vaishlach Uza et Yado Lejos de Aarón. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, Uza, Noseab Nasab, Asmo lo Kosheken. Es decir, está hablando de un episodio que ocurrió cuando el Aarón iba a ser repuesto al pueblo de Israel. Ocurrió en la guerra contra los filisteos que los hijos de Eli, Jofni y Pinjas habían llevado el Aarón a la guerra sin permiso. Habían hecho mal. Y no solamente perdieron la batalla, sino que además el Aarón fue capturado. Pero ese Aarón, el arca, ¿qué hizo? Provocó daños ahí donde era llevado. Los filisteos no pudieron más con él. ¿Qué hicieron? Lo pusieron en una carreta y con los bueyes tiraron la carreta para que vaya para donde fuera, y los bueyes llevaron la carreta hacia Bet-Shemesh. Y ahí empezaron a prepararse para llevar el Aarón
hacia el Mishkan, y cuando estaba caminando la carreta, de repente pasó por un bache, digamos, no sé, el Aarón parecía como que se iba a caer. Y Uzá vino y sujetó el Aarón para que no se caiga. Y murió. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Le dijo, espérate, si el Aarón cargaba a las personas que lo llevaban, ¿no se va a cargar a sí mismo? Necesita que tú lo sujetes. Esa es por eso dice que fue castigado Uzá. Ahora, Vayihar af Hashem be'Uzá, se enfadó Hashem con Uzá, Vayakeu Sham, a la Shal, y murió ahí en el Shal. Rabbi Yohanan, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Rabbi Elazar, ¿qué significa al-ashal? Hadamar aliske shelo. Uno dice por lo que él hizo, que mandó su mano sobre el Aarón para sujetarlo. Hadamar, shanash, she'asar serajá befanab. Es decir, beshal es del lenguaje de aquel que hace sus necesidades. Es decir, que hizo sus necesidades ahí, no junto al Aarón, pero no se alejó suficiente del Aarón. Muy bien. Vayamos, Cham y Marón a Elohim. Y murió ahí junto con el arca de Dios. Amar Rabbi Yohanan, dije Rabbi Yohanan, Uza va la olama va. Uza fue al mundo venidero. Es decir, ganó su parte en el mundo venidero. Shenemar y Marón a Elohim. Junto con el arca de Dios. Marón a Elohim Kayam. Igual que el Aarón Leolam Kayam. Para siempre va a existir el Aarón Akodesh. El Aarón Aberit. El arca del pacto. Af Uza. Bala Olamabá, también entonces Uzá fue al mundo venidero. Vaijar le David al Asher Paras Hashem Pérez Beuzá. Y se enfadó David por causa de lo que le había hecho Hashem a Uzá. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Shenishtanu Panav Kajarada. Es decir, que la faz de David cambió, ¿sí? Como cuando se cocina sobre brasas. Estábamos diciendo cajaradá, es decir, como un pastel que se hace sobre las brasas. Pregunta la Gemara, el ameata. Entonces, si es así, que dice que Vayihar es esta explicación, Kol haja dichtiv Vayihar, ejinami. Entonces, siempre que está escrito en la Torah Vayihar, ¿cómo es entonces? ¿Sí? Es decir, aquí lo que está diciendo es que Vayihar es como que David estuvo compungido. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que Vayihar entendemos muchas veces que es el enfado. Entonces, ¿cómo es? Si entonces es que está compungido. Siempre que dice Vayihar es que está compungido. Hatam, dice la Gemara, ahí, en el resto de lugares en el Tanaj, que dice Vayihar af. Es decir, la palabra af hace referencia al enojo. Haga lo que tiba af, pero aquí no está escrito af, solamente está escrito Vayihar. Dará Rabba, explicó Rabba, y Peneman en Ash David, ¿por qué causa fue castigado David en esto de que murió Uza? Explica Rabba y dice, mi pene shekará le dibre Torah zemirot, porque David llamó en sus tehilim a las palabras de Torah zemirot, cánticos. Shenemar zemirot hayuli jukeja bebet meguray. Tus leyes fueron para mí como cantos en la casa de mi juventud. Amarlo a Kadosh Baruj Hu David, le dijo a Kadosh Baruj Hu a David, dibre Torah shekatuv bahen, las palabras de la Torah donde está escrito, hataif eneja bo veenenu, es decir, que si apartas tu vista un segundo de ello, ya no está. ¿Sí? Atacoreo, tal, Zemirot, tú lo llamas unas canciones. ¿Por qué? Muy bien. Hareni, Makshileja, Bedabash, Afilu, Tinokot, Sheber, Rabban, Yodin, Otan, Oto. Yo te voy a hacer equivocarte en algo que incluso los niños de Kita Aleph, que van al colegio, saben cómo funcionaba eso. ¿De qué está hablando? Dictiv, Belibne Kehat Lonatan, que a Kodesh. Es decir, cuando se trajeron las ofrendas para la inauguración del Mishkan, los carruajes con los cuales se trajeron las cosas se repartieron entre los Leviim que llevaban el tabernáculo al desmontarlo. Y dice ahí la Torá, y a los hijos de Kehat no les dio ningún carruaje. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de llevar el Aarón, Bakatef y Isau lo llevaban a hombros. Es decir, que no lo llevaban en un carruaje. Y Nihu, Aite Agalta, y tú vienes y pones el Aarón Kodesh en una agalá, en un carruaje. Vayach be'anshe bet shemesh kirra'u ba'aron. Nos dice también el Tanaj en esa parte que los habitantes de Bet Shemesh fueron castigados porque vieron el Aarón.
¿Qué quiere decir? Shum de Raú, Vayaj, porque lo vieron, fueron castigados. Rabbi Abau y Rabbi Eliezer. Rabbi Abau y Rabbi Eliezer discuten sobre ello. Hadamar, uno dice, es decir, que mientras continuaban trabajando, recolectando, se posternaban, es decir, que no pararon de trabajar para posternarse frente al Aarón, sino que simplemente seguían con sus labores, como si fuese que lo veían todos los días el Aarón, ¿sabes? Hadamar, y otro dice, Milen Ami Amur, ¿sí? Es decir, ni siquiera dijeron palabras no adecuadas. Man Amariach de Imariat. Es decir, le decían al Aarón, le hablaban de una forma inadecuada. Man Amariach de Amariat. Es decir, ¿quién te enfadó? Este enfado para Humanata Alach de Ipayast. Y ahora, ¿quién te va a poder pacificar a ti? Es decir, le hablaron de una manera irrespetuosa. Vayach Ba'am Shivim Ish Ba'hamishim Elef Ish. Y golpeó al pueblo a 70 hombres y a 50.000 hombres. Aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿70 o 50.000? Rabbi Abau y Rabbi Elazar. Hay una discusión entre Rabbi Abau y Rabbi Elazar. Hadamar uno dice Shivim Ish Ayu, que eran 70 personas. Y aquello que está escrito 50.000, y cada uno de ellos era como si fuese 50.000. Bejadamar, y el otro dijo, Hamishim Elef, eran 50.000, Shakul, que Shivim Sanedrin, y cada uno era tan grande como 70 hombres del Sanedrin. Vuelve ahora la Gemara a hablar de Uzá. Después de lo que ocurrió con Uzá, ¿qué hicieron? Ahora vamos a llevar el Aarón. Ahora ya no lo llevaron en un carro. Vayhi, Kitzadu, no sé, Aarón, Hashem, Shishat, Seadim. Y una vez que caminaron 60 pasos, Vaizbach Shor Umeri. Ahí sacrificaron un Shor, un toro, y un Meri es un toro grueso. Y está escrito Shivim Parim, Shivim Elim, que sacrificaron 70 toros y 70 Elim. Ail es un... No me va a salir la palabra. Es decir, que sacrificaban Parim y Elim, carneros. Amar Raspapa Bashmuel, dijo Raspapa Bashmuel, alcohol pesía o pesía, sobre cada paso y paso, Shorumeri. Sacrificaban un toro y un toro grueso. Alcohol Shesh Veshesh pesiot, y por cada 6 pasos, Shiva Parim y Shiva Elim, 70 toros y 70 carneros. Amarle Rabhizda, le dijo Rabhizda, ¿en qué es así? Miletat kol eres Israel Bamot, has llenado toda la tierra de Israel de altares. ¿Por qué? ¿Qué cantidad de sacrificios? Cada 6 pasos, cada paso, etcétera. Se va a llenar todo de altares. El Amar Rabhizda dijo Rabhizda, al kol shesh, veshesh pesiot, por cada 6 pasos, Shorumeri, un toro y un toro grueso. Al kol shisha, sedarim, shel shesh pesiot, y por cada 6 procesos de 6 pasos, 70 toros y 70 carneros. Aún así es mucho. Toda la carne que quería David ofrecer para que el pueblo también comience de esa carne. Pregunta la camarada Ketiv, está escrito Kidón, es decir, uno que llegaron al granero de Kidón. Y después está escrito Uchtiv Goren Nahón, el granero de Nahón. Amar Rabbi Yohanan, Bitjilá Kidón, Ulebasov Nahón. Es decir, al principio es Kidón, es decir, que al principio era como una lanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque mató a Uzá, y al final es Nahón porque sus actos fueron adecuados. Nimzeta Ataomer. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Continúa la veredita entonces, sobre el tema del cruce del Jordán. Entonces encontramos que tú me vas a decir, Shalosh Minei Abanim, Hayuk, había 3 grupos de piedras. Echad She'ekim Moshe Be'eres Moab, un altar de piedras que estableció Moshe en las llanuras de Moab. Sheneemar, como dice, Beber a Yarden Be'eres Moab, Hoil Moshe Be'er et Torazot, en la tierra al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab,
Moshe vino a explicar las palabras de esta Torah, Ulehalán, y después en la Parsha de Kitabó, dice, Hu Omer bekatafta alehen et kol divrei Torah azot. Escribirá sobre estas piedras todas las palabras de la Torah, Baeretev, bien explicadas. Beatia, y ahí hacemos una Gedera Shabbat. Baer, es decir, en los dos lados está escrito Baeretev, hacemos la Gedera Shabbat, la correlación. Vejat Shekim Yoshua Betoja Yarden, otro altar de piedras que estableció Yoshua dentro del Jordán. Como dice Ushtem, Esre, Abanim, Hekim, Yoshua Betoja Yarden. 12 piedras estableció Yoshua en el Jordán. Vejat Shekim Gilgal, y un altar que hizo Yoshua en el Gilgal, en el lugar donde acamparon. Shenemar Bechetem Esre, Abanim, Haele, Asa, Asher Lakehu. Estas 12 piedras que tomaron del fondo del Jordán, estableció Yoshua un altar en Gilgal. Tanura Banán, enseñó a nuestros sabios una verdad. Ketzad, Katvu, Israel, eta Torah. ¿Cómo hicieron el pueblo de Israel para escribir la Torah? Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, al Gabe Abanim Katvu. Lo escribieron en las piedras. Neymar Bekatavda, al Habanim et Kol Divrei Torah Azot. Escribías en las piedras todas las palabras de esta Torah. Dijimos que cuando dice Baeretev, significa que lo escribieron en todos los idiomas, para que todo el mundo pudiese estudiar la Torah. Y después las encalaron con cal, las recubrieron de cal. Amarlo Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon, Isbareja, según tú, que Achlamdu Umot Sheloto Azman Torah. ¿Cómo pudieron estudiar Torah los pueblos de ese momento? Si escribiste y después lo recubriste con cal, no lo van a ver. Amarlo, le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Shimon, Binay Yeteran Atan Bahem Akadosh Baruch Hu, Veshigru Noterin Shelahen, Vekiplu et Asid, Veisiuha. Valdebar ze, Nitchatem Gezar Dinam Leber Shachat. Sheelahem Lilmod Velo Lamdu. Es decir, que Hashem les dio sabiduría a los pueblos para que sus artesanos y sus escribas fuesen, raspasen la cal y pudiesen copiar el texto de la Torah para estudiarla. Dice, por esto que no lo hicieron, Hashem les castigó, les decretó el Geinam para ellos. Muy bien. Muy bien. Y así respondió Rabbi Yehuda a Rabbi Shimon. Pero Rabbi Shimon no está de acuerdo. Y Omer, al Gabesid Katvua. No, primero encalaron las piedras y después escribieron la Torah. Vekatvu lahen. Le mata. Y escribieron debajo, al final del todo, Leman asher lo yelamedu etchem la asot kehol asher asu leloehem. Es decir, para que les enseñéis a no hacer como todo aquello que ellos hacen frente a sus dioses. Y dice la Gemara, Halamata, ¿qué aprendes de aquí? Sheim ayu chosrim bichua, que si esos pueblos volvían en Teshuvah, Hayum Ekabelinotan los habrían recibido. ¿Sí? Incluso si es un habitante de la tierra de Israel, si hubiese hecho Teshuvah, lo habrían admitido. Amar Rabba Barshila, dijo Rabba Barshila, Maitama de Rabbi Shimon, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Porque en principio existía una ley en el momento de la conquista de no dejar vivos a los habitantes de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que les escribas ahí un mensaje diciendo, si estudiáis Torah, os vamos a admitir? Y hacéis Teshuvah y os convertís, etc. O aceptáis vivir bajo las leyes de Noah. Amar Rabba Barshila, dijo Rabba Barshila, Maita Amar de Rabbi Shimon. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shimon? Que dijo que escribieron sobre la cal. Dichtiv ayu amim misrefot sid. Es decir, los pueblos van a ser quemados por la cal. Es decir, aliskesid, por lo que pasó con la cal. Es decir, que estaba escrita ahí la Torah y no quisieron estudiarla. Pero Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que dice? Y sid, es decir, como la cal. Masid en lo takana el aserefá. Igual que la cal no hay forma de arreglarla más que quemarlo. Afotana akutim, esos pueblos en la gente takana no tienen arreglo más que serefá, quemar en el Geinam. Quemanas la hadetaña, como quien va a esta enseñanza. Que muy bien. ¿Por qué? Porque dice el versículo, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, Veshavita Shivyo, y captures a los presos de guerra. Le rabot, para añadir que Naanim Shebehutz Ares, aquellos que naanitas
es decir, de los 7 pueblos cananeos que vivían fuera de la tierra de Israel. Es decir, que si ellos vienen y quieren hacer teshuvá y vivir por las leyes de Noah o convertirse al judaísmo, se les aceptaba. ¿Qué man? ¿Cómo quién es esto? Que Rabbi Shimon. Esa es la opinión de Rabbi Shimon. ¿Sí? Y por eso dice que escribieron abajo, estudiar la Torá para que podáis volver en teshuvá. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengáis una excelente jornada. Bezrat Hashem nos encontraremos para seguir con nuestro estudio. Hizku Veimso.